Bien, muy buenas a todos al curso, seminario sobre creación de Web API con .NET 5 y C Sharp. Entonces, antes de comenzar, lo primero que tenemos que saber sobre este curso es que es presentado por Tecnocorp Dev y su asesor o el que estará asistiéndolos en este pequeño curso es Erling Taveras, Software Developer, Pro en C Sharp. Entonces, lo primero que tenemos que saber antes de hacer cualquier cosa, de irnos al código, etcétera, es qué es una API, por qué estamos aquí. Una API es un conjunto de definiciones y protocolos que se utiliza para desarrollar e integrar el software de las aplicaciones. Es decir, nos permiten tener servicios intercomunicados o programas que se comuniquen unos a los otros sin necesidad de saber cómo fue implementado, sin necesidad de saber qué código hay por detrás. Simplemente es un servicio que podemos agarrar desde cualquier tipo de aplicación. Eso es una API. Entonces, ¿cuáles son los tipos de API que existen ahora mismo? La primera API que salió, el primer tipo de API que salió, fue el concepto de API SOAP o API SOAP. Este concepto salió en el 1998, si no mal lo recuerdo, que surgió a partir de la necesidad de interconectar aplicaciones que estén desarrolladas en diferentes lenguajes entre sí, interconectarlas entre sí. Estas tienen muchas funcionalidades, muchas redes implementadas y aumentan el tiempo de carga o aumentan el tiempo de solicitud en una API y utilizan cambio de datos a través de XML. Ahora bien, tenemos el tipo de API REST. Este tipo de API surge más tarde con la característica de poder dar una respuesta más rápida a las solicitudes, disminuyendo en gran cantidad el tiempo de carga de las aplicaciones interconectadas entre sí. Estas permiten el intercambio entre de datos en JSON y XML. Entonces, la diferencia entre estas dos es que SOAP surgió a partir de una necesidad y simplemente brindó una solución en su momento. Entonces, REST viene a como a arreglar o a tratar de dar una solución más factible a lo que ya SOAP solucionó. Entonces, esos son los tipos de API que existen y es bueno saber que están ahí, y la que vamos a utilizar en este curso es el tipo de API REST. Entonces, ya como mencioné, ¿qué tipo de API haremos aquí? Implementaremos en C Sharp con .NET Core una API REST, pero antes de eso debemos ver otro pequeño detalle que será muy importante porque nos ayudará a entender mejor cómo funcionan las APIs. Entonces, este concepto es el de protocolos HTTP. El protocolo de transferencia de hipertexto es el protocolo de intercomunicación, perdón, que permite la transferencia de información a través de archivos en la World Wide Web. Es decir, es un protocolo que nos permite la comunicación entre aplicaciones y nos permite enviar datos, recibir datos, etcétera. Todo lo que se hace a través de la World Wide Web o a través del Internet, como la conocemos, se hace a través de los protocolos HTTP. Entonces, ¿cuáles son los métodos HTTP de una API básica o métodos HTTP? Bueno, tenemos el método GET, que se usa para recuperar datos de nuestra API. Entonces también tenemos el método POST. Se utiliza para enviar una entidad a un recurso en nuestro servidor y pueden provocar cambios en el mismo. Es decir, cuando necesitamos enviar datos al server y hacer alguna operación, ya sea guardar, etcétera, pues hacemos una solicitud POST. El put reemplaza las representaciones de una entidad o de una tabla. Estas se usan para modificar registros en la base de datos si estamos trabajando con operaciones CRUD. Tenemos el delete, HTTP delete, que se usa para eliminar un recurso en específico. Y por último tenemos el patch, que son los más utilizados, hay muchos más, pero estos son los más como generales. El patch viene siendo lo mismo que el put, se utiliza para modificar un recurso, pero se hace una modificación parcial. Es decir, si por ejemplo necesitamos solamente modificar un solo campo de un registro en nuestra base de datos, pues para esto se utiliza el patch, para no modificar una entidad o un registro de una tabla completa, sino un campo.
o 2 campos o 3 campos. Entonces, también tenemos respuestas básicas porque petición HTTP se refiere a envío de solicitud y es en base a esa solicitud el server nos devuelve una respuesta. Entonces, ¿cuáles son los tipos de respuestas básicas que arroja una petición HTTP? Tenemos el error 200, que quiere decir que todo fue correctamente y la petición se hizo sin problemas. Tenemos el error 201, bueno, el error no, la respuesta, perdón, 201, que un elemento fue creado o modificado en el servidor. Esto suele enviarse más cuando hacemos un post. También tenemos el error 400, este sí es un error. Este tipo de respuesta indica que hubo algún error en la petición y que algo salió mal. Ahora bien, tenemos también el status 401 o la respuesta 401, que significa desautorizado. Esto lo usamos más cuando tenemos un sistema de login en nuestra API, que con autenticación, etcétera, y queremos como proteger la ruta de un endpoint, que si el usuario no está logueado, pues arrojamos el error 401 para indicar de que este usuario está desautorizado a hacer esa petición a ese determinado endpoint. Entonces también tenemos el error 403, que nuestro server recibió la petición, la entendió, pero no quiere hacer nada con ella o se niega a utilizarla. También tenemos el error 405, que dice que nuestro server bloqueó o tiene bloqueado, no permite la solicitud a algún método HTTP, GET, POST, DELETE, PUT, PATCH, etc. ¿Por qué? Porque cuando hacemos APIs podemos también decirle a nuestro server qué tipo de solicitudes queremos que éste acepte. Y por último tenemos el error 500, que algo anda mal con nuestro server a nivel interno, ya sea que está caído, que la base de datos no funciona, que hay un error en el código, etc. Entonces ese también es un tipo de error que el server puede arrojar. Ahora, ¿qué aprenderemos y qué haremos en este pequeño curso, este pequeño seminario? Haremos una API con las operaciones básicas, CRUD, o sea, es decir, create, read, update and delete. Crear, leer, modificar y eliminar. Usaremos Entity Framework Core y SQL Server para la manipulación y almacenamiento de los datos, simulando una base de datos de productos y categorías, donde a un producto se le puede asignar una categoría X. Eso es lo que estaremos haciendo. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Bueno, aprenderemos cómo usar Entity Framework Core en C# con la forma de Code First. También aprenderemos un poco sobre la inyección de dependencias, organización de una API básica en .NET Core y cómo probar nuestra API con Postman y con Swagger también. Entonces, de esto va este pequeño seminario o esta pequeña serie de videos y espero que puedan aprender bastante. Entonces, para esto vamos a abrir nuestro Visual Studio y yo voy a crear un proyecto. El proyecto que vamos a utilizar o que deberíamos de utilizar para este pequeño tutorial o este pequeño curso, como quieran decirle, será Web API. Ustedes buscan Web API o Web API aquí arriba y les debería aparecer esta. Con C#, se aseguran de que sea C#, que diga ASP.NET Core Web API y que las plataformas sean Linux, MacOS, Windows, Nube, Servicio, Web. Entonces, esta es la que estaremos utilizando. Tómenlo en cuenta y estén pendientes a que esta es la que van a utilizar. Una vez tengamos la plantilla o el template que queremos usar, entonces vamos a darle un nombre a nuestro proyecto. Entonces le voy a poner Products o Simple Products. Por ponerle un nombre. Ustedes le ponen el nombre que ustedes quieran y yo voy a seleccionar la carpeta de mi gusto. Aquí ustedes también pueden seleccionar la carpeta donde lo quieren guardar. Entonces, una vez tenemos esto hecho o listo, le damos a siguiente. Aquí lo dejamos como tal. Aquí podemos escoger la versión de .NET Core que queremos usar. Yo voy a utilizar la .NET 5, que es la actual, y dejamos todo por defecto. Y una vez hecho esto, le damos a crear.
Una vez creado nuestro proyecto, ya .NET Core nos da como un pequeño ejemplo de la API, es decir, viene ya una API por defecto configurada y lista para correr, que es esta que es de aquí a través de este controlador. Y si corremos esto podemos ver que esta API o este pequeño ejemplo de API está todo correctamente. Vamos a correrlo para ver qué nos trae. Si a ustedes les aparece esto, no pasa nada, no se asusten, simplemente le dan a configuración avanzada y a acceder a localhost. Bien, una vez hecho eso, aquí vemos una pequeña definición de nuestra API. Veremos una pequeña definición del modelo o de la clase que vamos a traer. Por ejemplo, tenemos un campo date que es de tipo string. Tenemos un campo temperature en grados Celsius, que es de tipo integer. Tenemos otra temperature en grados Fahrenheit, que es de tipo entero también, y una de estado, que es de tipo string. Si podemos ver aquí, entonces vemos un ejemplo de qué es lo que nos trae. Nos trae un array de clima, un array de clima que lo tiene moqueado en el código. Entonces, si yo le doy aquí a try it out y le doy a execute, entonces aquí nos trae un pequeño ejemplo, una pequeña lista de varios estados de temperatura. Tenemos mild, chilly, balmy, bracing y warm. Entonces aquí tenemos una fecha. En esa fecha, por ejemplo, la temperatura estaba a 46 grados Celsius, 114 grados Fahrenheit, y en un estado ahí no recuerdo cómo se dice, cómo se traduce eso en inglés, etcétera. Entonces, aquí podemos ver un pequeño ejemplo de una API funcionando que C# nos provee para que probemos.